Shalom, shalom, amados, bendiciones para los que pues van a ver esta grabación. Y pues hoy vamos a pasar a un nuevo tema. Y como le estaba comentando a los que están presentes, es pues digamos una continuación de lo que hemos visto en el tema precedente, de los mandamientos. Y pues también vamos a ver que está relacionado con lo que los temas que van a venir después. Y pues el tema que ya hemos visto, que era sobre los mandamientos, ahora vamos a continuar hablando sobre los mandamientos, pero ya que hemos visto pues una idea general de lo que de los mandamientos que son vigentes al día de hoy, y pues entre ellos los mandamientos que se tienen que guardar. Este tema también nos ayudará mucho por estas situaciones en lo que pues se hacen estas preguntas al tiempo de enseñar a otros acerca de la Torá. Y entonces hoy vamos a hablar del mandamiento de guardar Shabbat. ¿Qué es guardar Shabbat? Y antes que nada, vamos a ver una idea general de todos los 10 mandamientos, hablar un poco de cada uno y al final hablando sobre el Shabbat. Pero, pues, como siempre, antes de empezar, quiero hacer una oración, poner este tiempo delante del Eterno, porque, pues, sí es importante que su Ruach nos guíe y que, pues, Él nos hable, nos muestre las cosas para que podamos entender, porque también son cosas que se ponen en discusión por algunos, y pues solamente el Ruach del Eterno y su palabra nos pueden mostrar, convencer y hablar sobre esto para que lo podamos entender. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba, gracias porque tú eres tan maravilloso con nosotros. Gracias porque tú dejaste tu ruach para ministrarnos, para hablarnos, para mostrarnos la verdad. Gracias, Yeshua, porque tú dijiste que vas a mandar el consolador, y vas a mandar tu ruach para que nos muestre la verdad, para que pueda abrirnos los ojos y entender las profundidades de tu palabra, para entender todo lo que quieres hacernos comprender sobre la Torá y lo que está escrito, sobre lo que todavía está vigente. Abba, ayúdanos a ser libres de todo lo que nos impide para escuchar tu voz, para entender lo que quieres decirnos. Abba, te suplicamos que sea tu rúa a guiarnos, guiar nuestra boca, guiar nuestros pensamientos, guiar nuestro reflexionar, nuestro entendimiento. Gracias, Abba, gracias, gracias porque tenemos tu Torah, gracias porque tenemos tu palabra, y pues tenemos a tu Rúa para que nos guíe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve, amén. Y pues, amén, amados, porque pues después de también explicar a las personas, tal vez en ciertas conversaciones, ¿no? Que ya la Torah no es lo que se ha creído que es, pues que es buena, que es vigente, como ya lo hemos ido viendo a lo largo de la escritura, y como ya
Rav Shaul, Pablo, pues no los ha dicho. Entonces pueden llegar gente y creo que a cada uno, creo que cada uno se ha encontrado, ¿no? Con estas situaciones que llegan personas que preguntan cosas como, no, es que la Torah, la ley es maldición y pues eh, si caes en la maldición y pues si tú ya que te mantienes bajo la ley, vas a ser juzgado y pues entonces hay esta pregunta y ahora que guardo la Torah estoy bajo la gracia. ¿Y por qué todo esto? Bueno, esto es porque su enseñanza es diferente, muy diferente de lo que hemos hablado. O sea, lo que apóstol Pablo habla es diferente, como ya lo hemos visto, de lo que hemos entendido. Hay que ver el contexto, hay que pues entender las palabras también, como por ejemplo cuando vimos de las obras de la ley, la maldición de la ley, hay que ver esta parte de que Rav Shaul está hablando de varias leyes para que se pueda entender, hay que preguntarnos de cuál ley se está hablando, ¿no? Porque está la Torah, ya la ley como Torah, está la ley del pecado, están las obras de la ley. Entonces ya hemos hablado de esto, de las obras de la ley, de la maldición de la ley, y pues sabemos que se está bajo maldición de ley porque se ha estado quebrantado la ley. Entonces, cuando se quebranta la ley, hay que pagar, nos toca pagar, pues porque se está bajo la ley. Y esto es algo que sucede, ¿no? Con la Constitución. Entonces, es la cosa que no es más fácil para entender, ¿no? Cuando rompemos la ley, cuando quebrantamos, estamos bajo la ley. Pues así, de esta manera, sucede con la Torah. Cuando nosotros, con lo que está dentro de la Torah, ¿no? Las leyes, por decir así, ¿no? De la Torah, cuando se rompen, se quebrantan, se está bajo la ley, ¿no? Como por ejemplo, si podemos pensar en cómo son los que estaban en la cárcel. O sea, a ellos le cayó la ley. Entonces, cuando te cae la ley, ¿es porque estás en la ley? No. O porque estás haciendo lo correcto ante la ley. No. Cuando te cae la ley es porque estás haciendo lo contrario a la ley. Y entonces entra este sistema judicial en acción porque alguien obró mal. Y si tú y yo estábamos bajo todo el rigor de la ley, es porque habíamos quebrantado los mandamientos del Eterno. Y entonces vino Yeshua. ¿Para qué? Él vino a pagar con su sangre y nos ha sacado, y ahora sacado de ahí de donde estábamos, y ahora vivimos en la ley a través de la fe, de esta inmuna de la cual estábamos hablando algún tema antes, a través de él y a través de Abraham. Por esto confiamos aún en la Torah, en la cual nosotros caminamos por amor, en esta enseñanza que nos ha dado y ahora la confirmamos, pues caminando en ella en nuestra vida.
Ya no estamos en la maldición si nosotros vivimos la Torah, si vivimos, la vivimos en nuestro diario, o sea, el diario vivir en todos los días. Y muchas veces cuando se le empieza a hablar a la familia, pues a la gente, se le empieza cuando se le empieza a predicar a las personas, pues, ¿qué pasa? Como ya creo que muchos de nosotros lo hemos encontrado, esto nos topamos con un mandamiento que nosotros lo encontramos en Shemot 20, versículo 8, que habla de los Shabbatot, de pues lo que vamos a ver más adelante. Y encontramos los 10 mandamientos y pues nosotros creemos que el Eterno los escribió en dos tablas. Y la primera es, como hemos dicho, para el Eterno. Los primeros son para el Eterno. Eh, esta parte, ¿no? Incluyendo también este mandamiento para los padres. Habla de nuestra relación con Él, como ya lo hemos visto prácticamente en la semana pasada. Y la segunda tabla es para nosotros con el prójimo. Y estas dos tablas también simbolizan, podemos decir así, las dos partes de nuestro corazón. Recordamos que nuestro corazón pues tiene la parte derecha, ¿no? Y la parte izquierda. Y podemos pensar porque la Torah está escrita en nuestro corazón, entonces podamos pensar en esto. Y en el primer mandamiento nos habla de poner exactamente, de escribir en nuestro corazón cada una de estas palabras. De hecho, los 10 mandamientos en hebreo se dicen las 10 palabras, ¿no? Las palabras, entonces escribir estas palabras, estas tablas, imprimirla, ¿no? Con los mandamientos que Elohim escribió con su dedo en nuestro corazón. Y generalmente se pone con las letras del alfabeto hebreo, del alefbet hebreo, ¿no? El alef, bet, gimel, dalet, del alefato. 10 mandamientos, pues así como podemos decir que tenemos 10 dedos o aún como podemos pensar en las 10 plagas que el Eterno mandó a Egipto. Y el número 10 pues tiene que ver con esto, con lo que pues somos y tenemos, porque prácticamente si pensamos en los dedos, ¿no? Los dedos son esa limitación de lo que podemos hacer. Por esto, las 10 plagas fueron la forma en la cual el Eterno se reveló a Egipto, a Misraim, y pues a mostrar el poder a través de estas plagas. Los 10 mandamientos en las tablas tienen que ver con lo que nosotros debemos o no hacer como humanos. Vemos que pues esta cifra también de 10 es importante porque así como el Eterno no se reveló, que mostró su poder, porque pues también a los Mitraim, pero también el pueblo todavía no conocía su poder, lo conocía como el Shaddai, el que tiene cuidado, el que es el todopoderoso, pero no la manifestación de su poder, no conocían el poder del nombre Yud-Hei, Vav-Hei,
el Eterno lo reveló y reveló todo esto a través de 10 plagas. Y pues así, a través de estos 10 mandamientos, el Eterno nos está mostrando, nos está diciendo y escribiendo, ¿no? Porque lo escribió Él, nos está diciendo qué quiere de nosotros, qué pues espera también de nosotros. También porque sabemos que estos mandamientos fueron dados en el momento, en el momento de cuando fueron en el Sinaí y pues cuando hicieron y entraron en el pacto. Entonces fue la que tuvo de bodas, ¿no? Estos mandamientos, entonces pues la Torah, todo lo que tiene que ver con la Torah. Entonces, estos vemos que son importantes porque hacen parte de este pacto, pero también porque están mostrando, ¿no? Que tenemos que hacer nosotros estando dentro del pacto. Y pues en la Torah vemos también que el Eterno muestra lo que Él se compromete como en un matrimonio. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los 10 mandamientos, como le estaba comentando, y después vamos a entrar en el cuarto mandamiento. Y hay quien dice, yo como creyente, para mí los 10 mandamientos pues son estos, ¿no? Y eso es algo que siempre nos vamos a enfrentar con quien sea y con cualquier persona que tú le puedes decir cuáles son los mandamientos. Le puedes preguntar, ¿conoces los 10 mandamientos? Pues a lo mejor no saben que existen muchos más mandamientos porque no se ponen a pensarlo o a escudriñar. Tal vez muchos leen también solo literalmente y no interpretan un poco más profundo para entenderlo mejor, pero cualquier persona, aún católica, puede recitar o hablar de los mandamientos o como mínimo, pues creo que lo han visto en las películas, ¿no? De los 10 mandamientos, que estas películas que son famosas. Entonces Yeshua dijo que debemos de guardar los mandamientos. Pero, ¿cuáles son los mandamientos? Y en Shemot 20 o Éxodo 20 están los 10 mandamientos y aquí podemos ver todos estos 10 mandamientos. Y vemos prácticamente en Shemot capítulo 20, versículo 2, el primer mandamiento dice, yo soy Adonai, tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Mizraim, fuera de la casa de esclavitud. ¿Cuál es el primer mandamiento aquí? ¿Cuál es el primer mandamiento aquí? Ya hemos dicho que los mandamientos empiezan con, están con estas letras del alefato y empieza con la Aleph. Y él precisamente, este primer mandamiento empieza con la Aleph, en que sería Anohi Adonai Eloheija. Yo soy Adonai tu Elohim. Pues hay que aclarar aquí algo porque generalmente nos enseñaron, no tendrás dioses ajenos delante de mí como primer mandamiento. Y el segundo, no te postrarás ni te inclinarás a ellos ni los honrarás porque yo soy Adonai, tu Elohim celoso. Pero el primer mandamiento es, yo soy Adonai, tu Elohim. Y entiende que yo soy tu Adón, tu
Señor, yo soy tu dueño. Yo soy quien te sacó de Egipto con mi amor de rescate. O sea, no, porque dice fuera de la casa de esclavitud. O sea, lo primero que debes siempre saber es que yo soy quien te rescaté. Entonces, sobre cualquier cosa que pongamos, debemos siempre saber que que Él es Adonai. El segundo mandamiento, la Bet, es, como vimos en la pantalla, el versículo 3 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice, yo soy Adonai, tu Elohim que te sacó de la tierra de Mitraim. O sea, el que te mostró su amor, y esto es lo primero, que pues entender su amor y saber que le perteneces y le sirves completamente a Él, con tu mente, con tu corazón, con todo lo que tienes, ¿no? Esto es lo que ha dicho Yeshua, ¿no? Con tu fuerza y con más bien una traducción más apropiada es con tus bienes, con todo lo que tienes. Debes saber que tu creador te ha amado y te ha rescatado. Y el segundo mandamiento entonces nos habla de esto, o sea, no quiero que estés con ningún ídolo o ninguna, uh, pues todo lo que tiene que ver con la idolatría, porque la idolatría, el estar con alguien más, aún entre nosotros, pues como humanos, lo definimos como infidelidad, o sea, es esto, no ser infiel a Él que pues nos ha dado todo, o sea, cuidar de no poner a alguien más en medio a quien pues adorar, ¿no? No, no poner a alguien más en medio a quien adorar, a quien inclinarse, a nadie más que se le haga reverencia. ¿Y qué sería inclinarse? Sería verle mayor que tú a nada y nadie tenemos que ver mayor que Elohim ni a los problemas porque muchos aún pues se inclinan ante ellos, ante todas estas cosas. Y entonces viene cualquier cosa que que puede suceder en la vida y ahí se quebranta uno ante los problemas, ante la gente en la que se confió y le defraudó, en vez de quebrantarse delante del Eterno, ante Adonai. Pues es importante pensar en esto porque es que no tenemos que confiar en el hombre, tenemos que confiar en Adonai. ¿A quién confías tu vida? ¿A quién confías o en quién confías en esta vida, ¿no? ¿Confías tu vida a un doctor? Es que
una persona va al doctor y dice, ay, doctor, yo, mira, me está pasando esto, me duele aquí, siento esto. Te estás inclinando ante el doctor, entonces estás quebrantando, pues, este segundo mandamiento. Por esto no se debe, ya como hay algo, correr así simplemente al doctor. Antes que nada hay que recurrir al Eterno. Y pues si Él te permite ir al doctor, amén. Y si Él pues te mueve de esta forma, amén. Pero el primer lugar a donde tenemos que correr es pues con Él. Por esto es como, por ejemplo, ¿cómo se puede sentir un hombre que su esposa le dice, ay, amor, pues hay que cambiar algo dentro de la casa, ¿no? Entonces ella dice, voy a llamar a mi hermano o a mi papá. O sea, ¿cómo se puede sentir este hombre, su esposo? ¿Se puede sentir bien? Pues no creo, ¿no? Pues se supone que él es el hombre de la casa. O sea, ¿por qué no lo dice a su esposo? ¿No? Como sería lógico que lo diga a su esposo porque él es varón ahí, o tal vez también, ¿no? O sea, se tiene un hijo varón ahí en casa, si no está el esposo, es lógico que antes que nada se va a los varones, pues que están en casa, ¿no? Entonces, no, porque el varón, especialmente hablando sobre el marido, ¿no? El varón dice que dice, ¿sabes qué? Pues hazlo tú, haz lo que quieres, ¿no? Llama a quien quieres. Y entonces, pues la esposa, ¿no? Puede decir, pues mi esposa es así, pues porque nunca pone atención, nunca en estas cosas, pero pues, ¿por qué? Porque pues no se le ha pedido su apoyo cuando pues se lo pide, pues ya no te nota, ¿no? Porque ya sucedieron estas cosas y esto es obvio. Entonces hay que, hablando de nosotros como esposas, ¿no? Se tiene que aprender a sujetarse, ¿no? A respetar al varón, ponerlo en primer lugar, o sea, que él sea el primer auxilio, dando su lugar y no ir a llamar a alguien más. Y esto, pues, es esta parte del respeto, del amor, y como, pues, en estos ejemplos, así no se debe poner a nadie más antes que a Elohim. O sea, de la misma manera, tenemos que hacer nosotros, de la misma manera, tenemos que actuar con el Eterno. Entonces, si estás enfermo, hay que correr a él. O sea, se te hace falta algo, hay que correr a él. Se te duele algo, hay que correr a él. Y pues si le debes algo a alguien, correr a él. Y él va a poner todos los medios. Pero alguien dice, pues ya, no, ya fui al doctor y pues hay que ver ahora qué hago, por qué me va a operar, o no sé, alguien puede decir, ya fui a la farmacia y pues ya vi que está bien carísimo los medicamentos y pues voy a ver si alguien me da algo para tomar y pues tomo y todavía me duele más, ¿no? Puede aumentar. Y entonces al final, cuando ya se ha probado todo esto, ya se ven estos resultados,
se va delante del Eterno, dice, no, Rey, sáname, ¿no? Como al final, después de todo, haber hecho todas estas cosas, al final se corre al Eterno. Pues yo no creo que al Eterno le puede complacer esto, ¿no? Porque no lo ponemos en primer lugar de esta forma, no le damos el lugar que Él se merece, porque Él es el que nos protege, Él es que nos cuida, Él es que provee para nosotros, Él es que nos sana. Él es todo lo que nosotros necesitamos y antes que nada hay que ir delante de Él y pues después el Eterno hará lo que Él quiere, hará su voluntad. Entonces, el segundo mandamiento dice que nosotros tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Gimel, versículo 7 dice, no pronunciarás el nombre de Adonai, tu Elohim, falsamente, porque Adonai no tolerará al que invoque su nombre falsamente. No tomarás pues el nombre de Adonai tu Elohim en vano, dice la traducción de Reina Valera, porque dice, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. No tomarás el nombre en vano, o sea, no lo negarás, no dirás que pues eres su siervo, su hijo, y después negarás su nombre. Por esto dice que el que tome arrado ya no es digno de mí, aquel que busca y pues dice también, como precisamente lo vemos en Apocalipsis, aquellos que dicen que son judíos y no son, porque si nosotros pensamos, ¿no? Antes no existían los cristianos, ¿no? Nadie se llamaba cristiano, entonces este término se inventó después. Entonces, ¿quién eran los creyentes en el Eterno? Pues judíos, obviamente. ¿Y a dónde iba Pablo a predicar? A las sinagogas, y dice la palabra, ¿no? Que él iba a Corintio, a Efeso, ahí donde había sinagogas, como de hecho lo encontramos esto en Hechos 18, el versículo 4 y 19. Dice, Shaul empezó a tener discusiones en la sinagoga de todos los Shabbatot, donde trataba de persuadir a Yehudim y a griegos. Llegaron a Éfeso y él los dejó ahí, pero él mismo entró en la sinagoga y mantenía el diálogo con los Yehudim. Entonces él iba a conocer los diferentes lugares, a Gálatas, iba a Alejandría, iba a hablar a sinagogas. Entonces la gente, ¿a dónde llegaba? Como vemos, a la sinagoga. Y empezaban a ser parte de la sinagoga, iban a conocer. Pero había algunos de ellos que se decían que eran judíos y que tomaban parte, pero en realidad no lo eran. Y en Revelaciones capítulo 3 o Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 dice, he aquí yo entrego, yo, yo entrego de la Idari o sinagoga de Satán, que dicen que son Bene Israel, hijos de Israel, pero no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Y en Mateo 23
capítulo 14 dice, hay de ustedes, maestros de la Torá y perushim hipócritas, pues se tragan las casas de las viudas mientras hacen unas oraciones enormes. Por esto su castigo será peor. Vemos que prácticamente dice que son sinagogas del diablo, o sea, es gente del diablo que dice creer y profesar, pero nada más lo dice. Cualquier creyente que no toma el nombre de Adonai, ¿cómo debe ser? O sea, pues lo hace en vano, haciéndose pasar por seguidor de Yeshua, del Eterno, llamándose a sí mismo así cuando, pero no lo es. Y Adonai no dará por inocente al culpable. Y por esto tenemos que, así como ya lo hemos hablado sobre el temor de Adonai, tenemos que tener temor y temblor también como maestros, porque claro, como maestros es una responsabilidad mucho más grande. Y por esto se dijo en Santiago capítulo 3 versículo 1, no muchos de ustedes se deben hacer maestros, mis hermanos, puesto que saben que nosotros seremos juzgados más severamente. Hay de aquel que es el maestro, porque puede que sea solo cristiano o un judío o un así mismo llamado seguidor, pero si es alguien que aparte enseña a otro, a este, pues como dice el versículo, mayor condenación tendrá. El versículo que hemos leído es Santiago o Jacob, capítulo 3, versículo 1. Por esto dice, cuidado, ¿no? Cuidado, pay atención, pues si es un lobo vestido de oveja, pero aparte un maestro, es peor porque habrá mayor condenación. Más en cambio, si es un siervo del Eterno, pues es un gran privilegio, ¿no? Poder enseñar la Torá. Y por esto es también una decisión y también muestra lo que hay en el corazón. Vemos en Mateo capítulo 7, versículo. Aquí tienen los versículos, perdón, no lo he expuesto. En Mateo capítulo 7, del 15 al 16, dice, tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Y estos primeros mandamientos son para con él, para con Adonai. Pero entonces está el cuarto, que todos empiezan a cuestionar, ¿qué con este mandamiento? ¿Qué es Shabbat? Dicen algunos, ay, pues no, este mandamiento ya no es, porque es para los judíos, ya, todo lo es, solamente esto es para los judíos. Bueno, ya lo vamos a ver, este cuarto mandamiento, después de hablar sobre todo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver el sucesivo, el quinto, el A. Éxodo 20, versículo 12 dice, honra grandemente a tu padre
y a tu madre para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual Adonai, tu Elohim, les está dando. Yeshua dijo que hay que guardar sus mandamientos. Y pues con esto ya pienso que estamos todos. Nosotros los guardamos porque creemos que Yeshua es Adonai. Y aquí hay esta parte también que muchas veces algunas cosas no se entienden porque se hace distinción entre el Tanaj, el Antiguo Testamento, y se pone una separación entre el Tanaj y el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Pacto. Y entonces se tiene una idea errada de lo que es el eterno en el Tanaj y lo que es el mismo a través de Yeshua en el Brit Hadashah, porque si se hace distinción creyendo que no es el mismo que pues Elohim del Antiguo Testamento, como se dice, es diferente de Yeshua en el Nuevo Testamento, ya ahí dentro de la cabeza dan vuelta ciertas cosas y no cuadran las cosas, pero si nosotros entendemos esta verdad de que Yeshua es Adonai, que Adonai mismo, el Eterno, vino a través de Yeshua y que es el mismo, entonces ya las cosas pueden tomar su lugar porque entendemos que pues Elohim, que el Eterno, que se considera, ¿no? Pues diciendo así que está en el Antiguo Testamento, es el mismo que es en el Brit Hadashah. Entonces, nosotros los guardamos porque creemos que Yeshua es Adonai, que es el mismo que dio dio estos mandamientos, dio la Torah, es el mismo que se presentó en el monte Sinaí. Él dio la Torah y Yeshua es la Torah. Y entonces entendemos pues todas estas cosas mejor. Y también entonces hay que honrar a los padres y hacer lo que ellos dicen sin estorbar y sin ir en contra de la autoridad del Eterno. Orar, pues no es solo que los respetamos solamente, los padres es necesario y tienen que saber qué es lo que también los honra a ellos, porque para poder decir, ¿no? A los hijos y enseñarlos acerca de esto. Y nosotros sabemos que principal Abba, Padre, es el Eterno. Por esto, esta primera tabla es para con Adonai, completamente tu relación con Él. Y en Proverbio 17, versículo 6 nos dice, la corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Esto es porque al honrar a nuestros padres, también recibimos honra. Y como hemos visto en el tema pasado, hay diferentes tipos de mandamientos y pues hay dos muy específicos, tú para con él y tú para con el prójimo. Entonces, al actuar con el prójimo, también lo haces para agradar a él. Pero no todos los mandamientos son para con Elohim, son para con tu prójimo, sino hay estos mandamientos que son exclusivamente para con él, para con Adonai. Y ahora vamos a ver la segunda tabla, la segunda parte, por decirlo así, esta parte que hemos dicho que son tu
para con tu prójimo. Y pues claro, esto de honrar a los padres es para Adonai, pero también para con nuestro prójimo, porque los padres son también, ¿no? Hablando sobre los padres naturales, ¿no? Físicos. Y pues de esto nos va a hablar nuestra Madame Esme. Shalom, amados. Bendiciones. Bueno, vamos a ver Shemot 20:13. No asesinarás. Bueno, el asesinar no es lo mismo que matar. Por ejemplo, en una guerra, pues, se puede matar. O si alguien va en un carro, atropella a una persona y por accidente lo mata, eso es asesinar. Entonces, bueno, aquí vamos a ver también la diferencia entre eso o lo otro. Ese, pues, es un mandamiento y, pues, eso hay que pagarse, ¿no? Hay que pagarlo también, que eso ocurra. De lo que se habla en este mandamiento es de si llega a matar un animal, entonces se tiene que pagar. Si se mata por accidente también había una paga, pero aquí no se trata de eso. ¿Qué pasa entonces si voy caminando y aplastamos un animal y lo matamos, por ejemplo, ¿no? Un gusano que estaba en el suelo o una oruga que estaba en el suelo y de repente la aplastamos, ¿no? ¿Y qué pasa si maté una hormiga? Estoy quebrantando este mandamiento, entonces. Entonces, em, aquí está al lado de asesinar, no puedes asesinar una hormiga, ¿no? No. Entonces, asesinar es hablando de otro ser humano, algo con alevosía, algo con ventaja y algo de lo que nos está hablando la Torah en los 10 mandamientos. Entonces, si seguimos, bueno, este es el Bab, Shemot 20:13, no asesinarás. Y después sigue Tzayin, que es Shemot 20:14, no cometerás adulterio. Y después pasamos a Shemot 20:15, que es no robarás. No robarás, no secuestrarás, quiere decir no le quitarás la libertad a alguien más, por ejemplo, ¿no? No podemos, o sea, em, no robar no se trata de no robar un lápiz, claro que esto está mal, sí, claro, y sí es robar, pero en este preciso de los 10 mandamientos, es que no robarás la libertad de una persona. No robarás, no, porque esto es directamente una afrenta contra esa persona. Aún el adulterio es, por ejemplo, es contra la vida, ya que alguien que adultera destruye la vida de otra persona y le hace daño. Entonces, es por esto que no tengo que hacerlo porque o sea, bueno, alguien no tiene que hacerlo porque está destruyendo vidas. Em, Después sigue la TET, que es Shemot 20:16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. En el mandamiento habla que no hablarás falso testimonio, no darás falso testimonio contra tu hermano, porque un falso testimonio puede costarle la vida a una persona. Por ejemplo, gente inocente en los juicios, ¿no? Que por algún falso testimonio puede permanecer la persona en prisión y perder su vida allí. Porque perder la libertad es perder la vida allí, ¿no? En esa gran parte, ¿no? Por eso en la carrera decían, en la carrera de leyes decían, me acuerdo que nos decían, es que somos como los doctores, entre los doctores y los abogados, bueno, el abogado y el doctor, ¿no? Porque el doctor está allí para ayudar a sanar, normalmente, es lo que debería de ser.
pero el abogado está también en eso. Si le quitas la libertad a alguien, entonces la vida se le acaba. Yud, que es Shemot 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a tu prójimo. O sea, no se tiene que desear tener para sí o tomar algo de tu hermano. Nada. Ni su hijo, ni su sierva, ni su esclavo. Si antes bien lo contrario sería gozarse, gozarse porque esa persona pues está bien, ¿no? Porque se ve al prójimo bien, por lo que una persona tiene, porque es un hermano. Ajá, y bueno, de los que no son hermanos, pues menos, ¿no? Menos desear algo, porque, bueno, pues porque no tienen esa parte del eterno, ¿no? Pero aparte, bueno, sea o no creyente, pues es creación del eterno. Entonces, alegrarse por lo que tiene el prójimo. Y pues ahora hablemos del mandamiento número 4, que, bueno, es en el tema como que el que va a sobresalir ahorita. Normalmente todos los mandamientos los podría citar cualquier persona y aún decir que esos mandamientos siguen vigentes. Pero entonces se topan con este mandamiento del Shabbat y ahí es cuando se preguntan por qué el cuarto mandamiento del Shabbat está abolido o no. ¿Por qué tenemos que celebrarlo? ¿Por qué? ¿Qué hacemos, no? Este mandamiento está antes de no asesinar y aún antes de honrar a tus padres. Está antes de no adulterar y antes de no secuestrar. Y guardar el Shabbat está justo después de los principales que dicen que el Shaddai es nuestro Elohim. Y entonces todos nos topamos con esto de que, de cómo poder explicar sobre este tema a una persona, porque es muy controversial este tema. Y pensamos, ¿cómo puedo yo mismo entenderlo y explicarle a alguien más acerca de que este mandamiento es vigente y no es algo que haya pasado de moda, por así decirlo, porque muchos simplemente lo toman así? Eh, o toman simplemente que la escritura decía que hay que celebrar el primer día, que se reunían los discípulos el primer día de la semana y toman partes para interpretarlas a su manera cada quien. Pero este mandamiento, como dijo Yeshua, él vino a cumplir la Torá, en él se cumple la Torá y los profetas, y él cumplió el Shabbat. Entonces, si vemos ahora Dalet, que es el cuarto. Recuerda el día de Shabbat para hacerlo Kadosh para Elohim. Tienes 6 días para elaborar y hacer todo tu trabajo. Mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos. Y en el séptimo día él reposó. Por esta razón Adonai bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Bueno, yo aún de cristianos, no me refiero a evangélicos, sino en general católicos o lo que haya sido. Yo escuché de gente que decía, bueno, pues tampoco él se cansó, ¿no? O también algún conocido musulmán me ha preguntado eso, ¿no? ¿A poco él se cansó? Él no se cansa, ¿no? Y yo, pues no, no, es que el decir reposó no significa que se haya cansado, es que hay algo más allá de todo esto en el mensaje que él quiso dar a la humanidad con esto, con lo que él quiso enseñarnos. Y bueno, porque en 6 días hizo el cielo y la tierra y reposó en el séptimo día, por lo tanto, Adonai bendijo el Shabbat, el Yom Shabbat, el día de reposo. En el séptimo, o sea, no fue en el primer inicio, en el primer día de la semana cuando ellos se reunían, no fue, o sea, no, ahí dice que en el séptimo y lo purificó, lo santificó.
Entonces, ¿qué dice esto? Que es puro, pues algo especial, muy especial. Es un tesoro. Algunas ocasiones también me han comentado que si es el caso, de que estuviera cansado, ¿no? Pero aquí la palabra reposo no significa cansancio, sino que yanaj viene de nuaj y significa abandonar, apartar, callar, cesar, dejar, detener, estar quieto. No solamente significa estar cansado, o no solamente, perdón, no solamente significa reposar porque estás cansado, sino significa todo esto. O sea, por ejemplo, cuando el significado es callar y cesar, es como si yo lo siento así, como si él me estuviera diciendo, cállate y escúchame, ¿no? O cállate, pero estate aquí tranquilo conmigo. O cuando estás con una persona que tanto amas y de repente yo, por ejemplo, cuando estoy con mi marido, de repente guardamos silencio y ya estamos descansando el uno del otro, ¿no? El uno con el otro, perdón. O sea, ya estamos allí como que no tienes que hablar para decir lo que tienes que decir. Y tenemos tres tipos de mandamientos también, viendo esto, que son los Hukim, los Mishpatim y los Edot, que ya hemos hablado un poco de ello en las clases pasadas. Entonces, aquí, ¿cuál tipo de mandamiento es el Shabbat? Si voy muy rápido, díganme, por favor, porque creo que iba muy rápido en un momento. Bueno, este mandamiento es de los de testimonio. Es de los que damos para con él, de los de Edot. Ujú. Este mandamiento de Shabbat empieza diciendo, acuérdate. Cuando dice esto, ¿a qué cosa se refiere? La palabra en hebreo aquí es sahar. Sahar significa acordarse, marcar, conmemorar, conservar, hacer memoria. Por eso se acuerda. Piénsalo, márcalo. Por eso sabemos que, bueno, el Shabbat es una marca, es una señal también. ¿Señal de qué? Es parte del pacto también. Una señal. No es un pacto, es una señal. Porque Adonai hizo el sol, el cielo, la tierra, como lo vemos en Génesis, en Bereshit 2, versículo 2 y 3. Bueno, del 1 al 3. Pero en el 2 en general es de 2 a 3. Y en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Y bendijo Elohim al día séptimo, más que todos los días de la semana, y lo santificó, lo apartó, porque en él cesó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, ¿qué dice ahí en Éxodo? Acuérdate, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué? Porque ese día es un día que no solo es de reposo para la humanidad, es el día de reposo para Adonai, porque él lo bendijo. Ajá, porque es el día que él espera a su creación venir a él, a sus hijos. Entonces, desde Génesis, repite lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Eterno en este día? Lo bendijo, lo apartó. Y bueno, dice en la palabra que lo hizo Kadosh, Kadash, Kadash. Kadash viene de Kadosh.
Kadosh es apartado, es algo limpio, es algo distinto, algo que es diferente. En el diccionario Strong habla de ser apartado, de ser limpio. Eso es Shabbat. Entonces, que el Eterno, de 7 días que hizo, a uno de ellos lo hizo Kadosh, lo apartó, y por eso hay que entender y recordar que es un día especial. Tenemos 6 días para hacer todo lo que queramos, para hacer, bueno, queramos no tanto, ¿no? Porque tenemos que preguntar siempre al Eterno qué es lo que hemos de hacer, pero para hacer todo eso que tenemos que hacer son esos 6 yamim, esos 6 días, 24 horas al día, pero este día es apartado. Es un mandamiento que sería para descanso con Adonai. Es un día exclusivamente para él. Lo hizo hermoso a la perfección para eso. Y por lo tanto, pues el séptimo día es para él, ¿no? Reposo, en hebreo, pues es Shabbat. Shabbat es el séptimo día, pero reposo es Shabbat. Shabbat es igual a acabar, reposar, cesar, detener, estar quietos. Acción de detenerse, o sea, de cesar, de dejar de hacer algo. Algo, pero dejar de hacer algo, pero en ese momento que estamos dedicándolo al Eterno. Esto es para que sepamos que podemos encontrar la tranquilidad en su presencia, en la armonía que Él nos dio esa semana llena de esfuerzos, ¿no? Nos permitió vivir una semana en la que dimos toda nuestra fuerza para acoplarnos a lo que tenemos que hacer pues en esto donde vivimos, en esta situación que estamos, pero que este día no es un día más, sino es un día que pesa, que tiene más sentido, porque Él lo llena de shalom. Entonces, ya estuviste allí, ya hiciste todo esto, ahora ven y entra en mi shalom, ¿no? En este momento aquí. Y el Eterno, pues sabe que así somos como humanos y que Hasatán nos lleva a dejar de lado, ¿no? Estas cosas. O sea, el tener en cuenta qué es de verdad el descanso, qué es el entrar en la presencia de Adonai, que estar con él en este día. Y pues por eso el mundo está, como en una famosa carrera, o sea, siempre están corriendo, 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 y todo el tiempo pensando en, sigue, 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 ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, preocupándose, dice la palabra que no nos afanemos, que no nos afanemos por el qué haremos mañana, ¿no? Entonces, ¿pero a dónde? O sea, ¿a dónde vas a correr? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer mañana? O sea, ¿cómo? ¿A dónde? Corre y todo el mundo está así, pero por eso el Eterno nos dice, tienes que tener un día dedicado para mí, para que descanses y te detengas en tu carrera y recargues fuerzas y no te desgastes. Ajá. Hacemos la Havdalah al final del Shabbat. Estamos diciendo aquí, esta trenza, bueno, no sé si se han dado cuenta que lo hacemos con una vela que es en forma de trenza. Esa trenza es el simbolismo, o sea, estás entrando en la semana y el Shabbat, pero no vas a salir de este Shabbat, no tienes que salir de este Shabbat, tienes que ir la semana entera pensando en el Shabbat, o sea, no te puedes desligar, van juntos. Entonces, sales del Shabbat, entras a la semana, pero sabes que vas a tener otro Shabbat. O sea, no que lo tengas así como que vas a tenerlo, ¿no? Porque Elohim solamente lo sabes y vamos a tenerlo. Pero me refiero a que es la esperanza de que nuestra alma va a seguir en Shabbat, en Shalom, en su presencia toda la semana.
Por ejemplo, los deportistas, mientras más desgaste en el deporte tienen, pues más descanso también tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué entregan todo? Si hablamos de un ejemplo, pues en el tenis hay tiempos de juego en donde se les permite descansar más, o sea, no siempre al mismo tiempo, pero un poco más, pero hay otros que son juegos continuos sin descanso. Por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Que nada más se tiene un descanso de sus 15 minutos y tienen que volver a jugar. Como hay más jugadores, pues se distribuye el cansancio, ¿no? Se quita el más cansado, se mete uno nuevo y ya, se distribuye la fuerza. Pero ¿para qué es el descanso? Ese descanso es para programar qué está bien y qué está mal. El Eterno sabe que nosotros tenemos 6 días para correr y correr y correr y para seguir y hacer, pero tenemos que tener un día para reflexionar y pensar, para poder crecer. Porque sí, a lo mejor en la semana aprendemos cosas, tenemos experiencias nuevas y todo esto, pero ¿de qué te sirve si no te das cuenta qué pasó? Ajá. O sea, a veces pasan y dices, hoy me pasó esto, pero la siguiente semana ya no te acuerdas qué pasa. Es por eso que hay que tener las experiencias, no arraigarse a las experiencias, porque puede causar heridas o cosas de esas, pero sí pensar, ¿no? Pensar por qué pasó esto, para qué, y crecer en esto, darnos cuenta de que por qué pasan cosas en la semana, no precisamente una cosa mala, no, puede ser también que algo fue muy bueno, y esa experiencia no se puede también tomar así como que, ay, ya, qué bonito, gracias Elohim, y ya. O sea, no, ¿qué quieres? ¿Por qué me diste esto? ¿Qué quieres con esto? Entonces, ¿por qué es tan importante este mandamiento? O sea, si te pones a pensar en todos los mandamientos, pues son una suma de nuestra forma de actuar. Nos dicen el guardarlos, el no hacer lo que dice que no hagamos y el hacer lo que dice que hagamos, es precisamente esa persona que cada uno de nosotros somos. Ajá. Es lo que va a dar a hablar de nosotros. Por eso dice la palabra que por nuestros frutos nos van a conocer, porque son los frutos que nos da por medio de su Torah. Vienen a dar fruto a nuestra vida, o venimos más bien a dar ese fruto, ¿no? Por guardarnos. Y precisamente el Shabbat tiene ese peso importante para que nosotros podamos entender cada uno de esos mandamientos, para que nos detengamos a entender, hice esto, no hice esto, me pasó esto, no me pasó esto, o lo que haya sido, ¿no? Tenemos que ver la calidad de nuestra vida, ¿no? Lo que hacemos, lo que hablamos, por qué. Y aún de esa estrategia, tenemos que checar esa estrategia que llevamos viviendo, cómo estamos viviendo, qué estás comiendo, qué estamos, qué es lo que estamos hablando, qué motivos tenemos en el corazón para comer lo que comemos, para vestirnos como nos vestimos, aún la forma de caminar en la que caminamos. Hay gente que arrastra los pies también, por ejemplo. Puede ser un problema también de su cuerpo, pero también puede ser que tiene alguna, no sé, que hay gente que camina arrastrando los pies y con los hombros abajo. Entonces hay que ver todo eso, por qué está pasando esto, ¿no? A veces son cosas insignificantes, pero tienen un sentido, tienen un porqué. Y bueno, esto es lo que nos va a hacer, ¿no? Llegar hasta ese punto y decirnos en el Shabbat cómo vamos a continuar después de analizar todo esto, después de verlo, cómo vamos a seguir. Y bueno, Shabbat en hebreo se escribe Shin, Bet y Ta. Y cada una de estas letras tiene un significado que están viendo ahí en la pantalla. Y hay una correlación, por ejemplo, Shin significa
Shinui, cambio. Por su forma es llama, ¿no? Es una llama. Y tiene que ver con lo espiritual, que no se apaga. Nos recuerda al Shaddai, al Todopoderoso Elohim. Si lo hemos observado, esta letra está en la mezuzá. No sé si saben, una mezuzá es en lo que se acostumbra a poner en las puertas de las casas de un hogar que sigue la Torah. Y contiene el Shema dentro, ¿no? Cumpliendo este mandamiento en el que dice que lo escribirán en los dinteles de su casa, de sus puertas y en sus portones, que es el primer mandamiento, de hecho. El final del primer mandamiento. Eh, o sea, de la parte que dice, no es el final, sino de la parte que dice lo que hagamos, ¿no? Porque después viene lo que no hagamos. O sea, si dice, si no lo haces, y le sigue, ¿no? Bueno, podría no ser cualquier casa hablar de la Bet, que significa casa. Podría no ser cualquier casa. Por ejemplo, si estando en Israel dices voy al Beit, pues estás diciendo voy a la casa. No es refiriéndose a que vas a ir a tu casa, sino que vas a ir al Mikdash. ¿Por qué? Porque el Bet HaMikdash, ¿no? Al templo. Este era el nombre de el templo en Jerusalén, ¿no? Beit HaMikdash. Se refiere a la casa grande, la casa de todos. Y Tab significa señal. De hecho, está escrito en Ezequiel que se pondrá una Tab, una señal o símbolo. Y esta Tab, ¿qué es? El pacto. El pacto. Entonces, el Shabbat se trata del día para cambiar nuestro estilo de vida, para estar en lo espiritual, como ya hemos venido repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta ahorita, ¿no? En nuestra casa, cambiar lo espiritual, nuestro estilo de vida, en nuestra casa, en el templo, como señal para nosotros. Ajá, ese sería el que iniciamos ese cambio y avivamos esa llama espiritual en nuestra vida. Ujú. Nuestra casa en el templo. Ujú. Es esa señal. Por ejemplo, vemos en la carretera las diferentes señales, ¿no? Cuando ves la señal al aire, allí, ahí vas en la carretera y de repente ves que hay una señal de restaurante, sabes que hay comida cerca. Entonces así, o sea, llega el Shabbat y ves la señal y sabes, ahora tengo el final de la semana, ¿no? O sea, mi hijo, por ejemplo, ya de repente viene y me dice, mamá, ya cuenta 5 días, ¿no? Va y duerme 5 noches, y entonces él sabe que ya son, no, 4 noches duerme y sabe que en la quinta que va a dormir es el Shabbat. Entonces, igual, así. Él dice, ¿es Shabbat, mamá? Yo no voy al kinder, ¿no? Y pues es que no le gusta, ¿no? Esa es la señal. Sí le gusta, pero no le gusta tener que irse. Entonces, bueno, llega el Shabbat entonces él ve esa señal, ¿no? Es descanso, él no quiere salir de la casa precisamente si tiene que ir ahí, ¿no? Entonces, cuando necesitamos un cambio en nuestra vida, está el Shabbat. ¿Y cuándo es ese cambio? Cada semana, cada semana, cada semana se está haciéndolo. Imagínense que cada semana estamos mejorando y estamos teniendo ese cambio en nuestra vida. ¿Cómo sería ese cambio? Por ejemplo, ¿cuántos esperan ese cambio para un año nuevo, ¿no? Que hasta se compran la ropa roja y esto y lo otro, ¿no? Eh, bueno, muchos dicen, ahora sí, ¿no? Ahora sí voy a ir al gimnasio, ahora sí voy a hacer dieta, sí voy a hacer ejercicio.
Bueno, pues de eso no necesitamos cada año. Eso tenemos que hacerlo cada Shabbat, porque es la nueva oportunidad de agarrar fuerzas, de renovarnos, ¿no? Entonces el Eterno sabe quiénes somos y por eso tenemos esos 6 días para que culmine lo cotidiano, para que se acabe eso que es el trabajo, eso que es el ajetreo, ¿no? El estar con la alarma cada día. Y bueno, sí, se puede tener una alarma en el Shabbat, ¿no? Pero es diferente, ahí no tienes que correr para ir a a las cosas, ¿no? Que se tienen que hacer. Entonces se tiene ese nuevo inicio, pero sí hay que esforzarnos para cambiar, porque hay que encender esa llama y hay que vivir eso que es lo espiritual. Tenemos esos 6 días terrenales y el séptimo tenemos que avivarnos. Y por eso es un mandamiento de las tablas, ¿no? Que el Eterno escribió este mandamiento con su propio dedo y eso es algo que no le, que desde allí, desde empezando por eso, que fue escrito por su dedo, entonces ya dices, pues es que dice su palabra que no pasa, su palabra no cambia, no se va, no termina y menos porque a la humanidad se le ocurra, ¿no? No, o sea, es algo que es para siempre y que no hay ninguna parte en la escritura que haya dicho que lo quita. Dijo, vengo a cumplirlo. ¿No? Él ha venido a cumplir la Torá y los profetas. Él nunca dijo que, no que la quitaba. Y bueno, porque sabía, bueno, eso lo escribió él porque sabía que era importante amarlo a él, sabía que era igual de importante que honrar a tus padres, sabía que era igual de importante que honrarlo a él primeramente. O sea, es tener ese día especial para detener nuestros pies y decir, bueno, no funciona lo demás, o sea, la vida. Y la vida pasaría, o sea, si siguiéramos siempre, siempre, siempre con lo mismo, la vida pasaría y no creceríamos. Es como una vez, cuando era niña, vi en la pared que alguien había escrito, ¿no? Nacemos, crecemos, eran 4 cosas, pero no más me acuerdo de 3. Nacemos, crecemos y morimos engañados. Y yo pensé, ¿por qué dice eso? O sea, era una pared, como tipo, un rayón, un graffiti. Y yo pensé, no saben lo que dicen. O sea, yo tenía como 8, 9 años más o menos cuando le vi esa pared ahí. Y es que ahora se entiende, o sea, es que no podemos seguir así, así, porque eso es afanarse y seguir siempre en lo mismo, nada cambia, la vida siempre es lo mismo. Y la gente nos cansaríamos y no creceríamos, no haríamos fruto ni nada. Vane, Hola, Shalom. Ya se estaba yendo un poquito. Solamente quería, ¿puedo comentar algo? Sobre esto de cumplir. Para mí es bien importante y se me hace muy bonita, bueno, con lo que están diciendo ahorita. Para mí es de, wow, o sea, si yo he crecido, o sea, por fin en mi vida un poco, aunque sea un poquito, que dices, por fin puedo tener un poquito de paciencia. Bueno, no un poquito, tengo muchísima paciencia que antes no tenía. Digo, ¿cómo? Hace unos días estaba meditando esto y digo, ¿cómo es posible que ahorita que voy para cumplir un año en Oceana, ha logrado hacer ese cambio? Y digo, ok, también me acuerdo ahorita en ese instante de que tampoco he dejado Shabbat un solo día. O sea, un solo Shabbat. Y un solo Shabbat que dejé, bueno, no pude hacer en este último, pero estuve conectada todo el día. Nada más aquí no pude. Los extrañé mucho, de hecho, le está diciendo al hermanito Miguel, la verdad los extrañé. Es otra onda, la verdad, porque, no, no sé, pero los extrañé muchísimo. Entonces, es eso, ¿no? Y un solo Shabbat sí no estuve, o sea, porque me hablaron para una entrevista de un trabajo que el rey me estaba diciendo, ahí no es Brenda Vanessa, pero ahí va Vanesita, que la citaron a las 8 de la mañana, que salía a las 9, porque yo sí les dije a las 9 me ocupo. Me dijeron, no, si a las 9 sales, no, me aventé hasta la 1 de la tarde y fue el día más triste de toda mi vida, de verdad. Me sentí estancada, como que no podía iniciar la otra semana
fue terrible, en serio. Bueno, eso ya fue de más. El comentario era sobre esto de cumplir. Hice un estudio, en un tiempo estudié un poquito de teología, un semestre nada más, porque ya conocía de raíces y pues yo estando ahí, pues, es toda una historia, todo un testimonio, ¿no? Pero yo hice un estudio propio, como ya conocía de Shabbat, yo dije, ¿cómo? O sea, todas las cosas que me estaban diciendo tuve que estudiar por mi cuenta y precisamente me fui a buscar la palabra cumplir. No recuerdo si fue en el diccionario Strong o fue en otro diccionario de los que buscaba así uno tras otro, y llegué a la conclusión de que la palabra cumplir, o sea, ya si uno la busca en el Strong o así la comienzas a investigar, no es como todos, o sea, como que todos los cristianos, no los menosprecio, ¿verdad? Pero es que es lo primero que tienen por entendimiento, por esas creencias, ¿no? De que ya pasó, dicen, es que él ya cumplió, ¿no? Pero para ellos la palabra cumplir es como que mamá me diga, mi hija lava los trastes, ¿no? Y yo digo, ah, ok, ya cumplí con eso, como de ya terminé, ¿no? Pero no es eso, no es terminar. Esa es la situación, que no es que has terminado algo, como decir, es que él vino y ya está ahí, se terminó, ya se cumplió. Y la palabra cumplir quiere decir a completar algo, que viene a ser parte de, no es así como nos han enseñado. Entonces, sí es como esto, o sea, es que es parte de, no es como ustedes bien lo están diciendo ahorita, no es como que un día aparte, no, está siendo parte de, es eso. Listo. Sí, de hecho, es así como lo que hablaba con ay, se me fue bueno, con lo de la vela, ¿no? Que les decía que cuando culmina la semana, es que es eso, es que entendamos que no está terminando la obra, o sea, está dándonos, o sea, dice que el final de la semana, bueno, creemos que el final de la semana, porque es el séptimo día, es el último día de la semana, pero no es que termine allí la obra, sino que es esta conexión entre el Shabbat y el Shawatov, o sea, el Shawat, la semana, ajá. Que tenemos una buena semana porque estamos comenzando con el Shabbat, no está terminando con el Shabbat, estamos empezando esa semana que se une al Shabbat. Y así, o sea, es que es algo como de entender así, quizás no tan fácil, pero yo creo que ustedes saben lo que quiero decir con eso, porque igual, o sea, no lo entiendes, porque sigue y sigue y sigue, es como un ciclo que no se acaba en ese aspecto. Sí termina en cierta forma, porque termina cuando nos ponemos a ver dentro esa introspección, ¿no? Cuando dices, es que esto no estuvo bien y ya creciste en eso, porque creces cuando te das cuenta que algo no estuvo bien y cuando aceptas que tienes que hacerlo diferente, entonces allí eh, es cuando está terminando ese ciclo que tenía que terminar, pero tú sigues, o sea, tienes que estar unido, el Shabbat tiene que ir en tu corazón, eso es más bien, el Shabbat tiene que ir en tu corazón toda la semana siguiente, porque es lo que te va a dar fuerza a llegar al siguiente Shabbat. A eso me refería, eso, bueno, más es lo que quería decir. Y sí, entonces aún, ¿por qué se escuchan casos en los que la gente, por ejemplo, se suicida o en los que terminan lastimando a sí mismos o a familiares, ¿no? En esa área. Por la rutina, por la frustración, porque están tan acostumbrados a algo que un día no lo tienen y hay frustración, hay cansancio de todo por seguir en lo mismo. Por ejemplo, los que juegan y que alguien, no sé, se entra en problemas de juego, ¿no? Y después tiene tanta deuda y se suicida o algo así, ¿por qué ha pasado, no? Entonces, ¿por qué? Porque están frustrados, porque llegaron en eso que hicieron siempre, en esa adicción, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvieron descanso, no tuvieron Shabbat. Y bueno, amados, vamos a terminar hoy aquí, porque el tema es largo. Esta es la primera parte, la próxima semana seguimos la segunda parte. Y bueno, vamos a despedirnos aquí. Shalom y bendiciones a todos los que nos vean.